everyone! Oh my Hola, God, I'm so buenas excited. noches. Estoy muy emocionado. Esta es la última sesión del año de nuestra central del glutatión. De hecho, hablaremos de un tema muy sorprendente que es antienvejecimiento. ¿Quién no quiere permanecer joven por el resto de su vida, no? Bueno, esta es la última sesión del año y para eso tenemos en vivo al doctor Jimmy Gottman. Siempre es un placer tenerlo en esta llamada. Y bueno, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa, voy a mencionar esto en español y en francés, pero tenemos interpretación al español y al francés. Allez tout en bas de votre écran, dans la partie interprétation, ou si vous êtes sur votre téléphone, cliquez sur les trois petits points en bas à droite et choisissez interprétation en français. Y para nuestros amigos que hablan español, tenemos esa traducción en español. Si se van abajo de la pantalla, la parte de interpretación, o si están en su celular, hay una parte con tres puntitos y le dan clic y le pueden escoger a español. All right, so are you all ready for this amazing call? We have Dr. Jimmy Goodman Bueno, here. estamos listos ya con el doctor Jimmy Gottman. Doctor, un gusto verlo nuevamente. Qué gusto verte también, Dylan. Oh, Uy, just lost parece que perdimos al doctor one Gottman. minute. I know he left Esperemos un par de minutos. Sabemos que va a estar de vuelta, siempre está aquí, pero the last sí, session of the year. será la última sesión del año, pero no se preocupen, Next year. nuestro equipo de capacitación continúa trabajando en algo muy especial para el próximo año. Entonces, tendremos algo para todos ustedes, pero anoten mientras tanto en el chat desde dónde se conectan. Écrivez-nous dans le chat d'où est-ce que vous êtes en train de vous connecter. Ça me fait énormément plaisir de le voir. Es un enorme placer verlos por aquí. Tenemos a gente de Houston, de Kansas. Ah, parece que ya está de vuelta el doctor. Ya está aquí, ¿verdad, doctor? Ya regresé, ya regresé. A dropout there. Sorry about that. Tuve de repente un problema técnico. Una disculpa. Nos da gusto verlo por acá, doctor. No se preocupe. Esperemos que todo permanezca bien. Pero sí, entonces va a hablar con nosotros usted sobre antienvejecimiento. Háblenos del secreto para mantener la juventud durante el resto de nuestra vida. Bueno, les compartiré un par de secretos, pero ya saben cuál es uno de ellos. Sí, quizás. Entonces, si les parece bien, voy a tomar el control de la pantalla. Sí, adelante, doctor. Nuevamente, gracias por estar aquí. There, can you see all that? ¿Pueden ver ya mi pantalla? Todavía no. Lo vemos a usted a cuadro. Cami, can you make sure, Dr. Gottman? Cami, ¿podrías ayudarnos para asegurarnos de que el doctor Gottman sea el anfitrión o el coanfitrión de esta llamada para que pueda compartirnos su pantalla? Adelante, inténtelo una vez más, doctor. Okay, Sorprendente, ya está cargando la pantalla y vemos varias bandas de color y listo, perfecto, adelante, muy bien, muy bien. Ready to rock and roll. Bueno, pues listos para comenzar con el rock and roll. Okay, so I know Entonces, the function of glutathione. yo sé que la función del glutatión y el envejecimiento es una de las preguntas que más nos han hecho. It's a Y huge topic. es un tema enorme, ha sido tema ya de muchos artículos de investigación, literalmente miles de artículos. A week. Podríamos hablar durante una semana completa sobre este tema, pero no se preocupen, terminaremos antes de la medianoche. But first, Primero que nada, para aquellos de ustedes who are actually new que sean nuevos en esta sesión, aunque esta es una sesión en vivo, bueno, revisemos rápidamente qué es el glutatión. El glutatión es una sustancia que ya existe en tu cuerpo. De hecho, está presente en las células de todas las criaturas vivas, y incluidas las plantas en el mundo. La vida como la conocemos no podría existir si no fuera
por esta sustancia tan notable. Cuando comencé a hablar del glutatión hace unos 30 años más o menos, esta palabra prácticamente nadie la conocía, incluyendo a los médicos. Si yo le preguntaba a 300 personas si habían escuchado hablar de esta palabra, muy pocas personas levantarían la mano, y actualmente hay muchísimas personas que ya han escuchado esta palabra, sobre todo en la comunidad médica y cada vez más entre el público en general. ¿Por qué? Porque actualmente, si tú revisas la página de PubMed.gov, vas a encontrar que hay más de 200,000 artículos publicados que tienen que ver con el glutatión. PubMed es el repositorio principal de artículos de investigación médica del mundo, y ahí están enlistados los artículos médicos más importantes del mundo. Si quieres encontrar un artículo original de investigación, este es el lugar que tendrías que revisar en primera instancia, y probablemente ahí encontrarías casi cualquier artículo médico. Para poner un poquito de contexto, cuando hablo de 200,000 artículos, por ejemplo, si hablas de la vitamina C, vas a encontrar 45,000 artículos, 70,000 si hablamos de la vitamina D, por ejemplo. Entonces, la palabra glutatión tiene más artículos publicados que la vitamina C y la vitamina E, si las conjuntamos. Entonces, en estos 200,000 artículos, podemos desarrollar una lista de funciones en donde se involucra el glutatión en tu cuerpo, y esto podría ser muy, muy largo. Muchos de estos papeles o estos roles no los entenderíamos tan fácilmente, y para esto lo he desglosado en 4 funciones principales. Si tú logras recordar estas 4 funciones principales, probablemente ya conocerás el 90% de lo que el glutatión hace en tu cuerpo. Entonces recuerda esta palabra. El glutatión es una muy buena idea. Recuerda la palabra idea y recuerda qué significan estas letras. I significa sistema inmunológico, D significa desintoxicación, E significa energía y A significa antioxidante. Veamos cada uno de estos de manera individual. Cuando hablamos del sistema inmunológico, tenemos que considerar que el glutatión es literalmente alimento o combustible para el sistema inmunológico. Si tienes niveles bajos de glutatión, estarás inmunocomprometido. Si tus niveles de glutatión son óptimos, bueno, tienes probabilidades de tener un sistema inmunológico en estado óptimo. La D significa desintoxicación, y yo siempre le digo a las personas que después del agua no hay una sustancia desintoxicante más importante en el cuerpo. Hay miles de sustancias químicas, contaminantes y toxinas para los cuales necesitamos el glutatión para poderlas eliminar del cuerpo. La E significa energía. El glutatión es una fuente muy importante de energía para el cuerpo. Las mitocondrias, las pequeñas baterías que tienen nuestras células, literalmente se agotarían si no fuera porque reciben una fuente continua de glutatión. Y esto está ejemplificado, por supuesto, por la cantidad de atletas profesionales y de élite que utilizan el Inmunocal para elevar sus niveles de glutatión. Y finalmente la A. El glutatión es algo que conocemos como el antioxidante maestro. Se le llama antioxidante maestro porque todos los otros antioxidantes no pueden funcionar sin la presencia del glutatión. Entonces recuerda estas 4 funciones y puedes comenzar así a apreciar el por qué el glutatión tiene un efecto tan profundo en tu cuerpo y por qué tiene un potencial tan grande para mantenerte saludable y evitar que tengas problemas de salud. El número de problemas de salud en donde se involucra el glutatión aumenta cada mes. Es un reto seguir por mantenerse al día. Pero este es un buen momento quizás para que les recomiende mi libro, el último libro sobre el glutatión que ustedes pueden conseguir en Amazon. Ya hice esta investigación para ustedes. Mi último libro sobre el glutatión es la guía de referencia más completa sobre el tema y tiene miles de referencias. Y cada referencia
cubre capítulo por capítulo una lista enorme de temas, incluyendo el tema de esta noche, que es el envejecimiento. Entonces, veamos más de cerca el envejecimiento. Es un tema muy popular, sobre todo entre la generación de los baby boomers, pero también los jóvenes deberían prestar atención a este tema porque ustedes se involucrarán en esto en algún momento. Esta es una enfermedad que todos sufrimos y espero que sufran de esta enfermedad durante mucho tiempo. Todavía hay personas que hablan de que hay medicinas antienvejecimiento, pero este es un campo bien establecido. Es un área de la medicina que tiene sus propios congresos, sus propios artículos, pero hay gente que todavía duda al respecto. Para esas personas les quiero señalar lo siguiente. Cuando hablamos de la expectativa de vida promedio, la esperanza de vida promedio al inicio del siglo XX, la respuesta era 47 años. 47 años. Cuando yo iba a la preparatoria, me enseñaron que un hombre estadounidense tenía una expectativa de vida de 65 años. En la actualidad, el número ha subido. Probablemente ya sea más de 80 años. Entonces, hemos estado practicando la medicina anti-envejecimiento desde hace más de 100 años. Esto no es nada nuevo, simplemente ahora tenemos un enfoque más claro en el proceso de envejecimiento. Vean esta gráfica, es muy interesante. Vemos cómo, conforme vamos envejeciendo, los niveles de glutatión tienen una caída consistente. Cada década de la vida vamos teniendo una caída. Entonces, una persona de mi edad va a tener la mitad de glutatión de lo que teníamos cuando teníamos 20 años. Si no hago nada al respecto, entonces el nivel baja y baja conforme envejecemos. Pero espera, sucede algo extraño aquí al final de la gráfica. Cuando mides el glutatión, los niveles de glutatión en personas que tienen como 100 años, todas estas personas resulta que tienen niveles relativamente altos de glutatión. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que es por eso estas personas logran vivir hasta los 100 años o más, porque tienen una habilidad genética que les permite mantener altos niveles de glutatión y esto les permite sobrevivir y llegar a los 100 años. Imagínense cómo las personas que no tienen esta capacidad, bueno, mueren antes de esta edad. Y esto es un proceso de selección natural, en su máxima expresión. Entonces, hagámonos la pregunta que han analizado los investigadores. ¿Existe una correlación verdadera entre los niveles de glutatión y la longevidad? Vamos a echarle un vistazo a esta pregunta. En la actualidad, con el desarrollo rápido de las pruebas de ADN y las pruebas de genes, hemos descubierto que hay varios genes asociados al glutatión que todos tenemos codificados y dentro de estos grupos de genes hay variaciones. Muchas personas, de hecho, tienen niveles o una genética del glutatión anormal y esto cada vez nos queda más claro a medida que se hacen más disponibles estas pruebas. Los investigadores están haciendo mucho de este trabajo, están haciendo correlaciones de las anormalidades de los genes con las diferentes enfermedades para hacer pruebas de pronósticos, para tratar de desarrollar tratamientos potenciales y muchos estudios han correlacionado los genes anormales del glutatión con cuestiones como la probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer, enfermedades pulmonares u otros problemas. Este estudio analiza las anormalidades de los genes del glutatión y su relación con la longevidad. Aquí estamos analizando entonces el glutatión con la longevidad. Hay muchos otros estudios disponibles sobre otros temas. Otro abordaje sería ver específicamente el grupo de personas que tienen una longevidad excepcional. Aquí es donde hay mucha información en la literatura médica. Se han analizado individuos que tienen 97 años de edad o más y los han comparado con grupos etarios más jóvenes en cuanto a sus marcadores de estrés oxidativo y tal y como se esperaba, estas personas
tienen niveles de glutatión significativamente más altos. Tienen niveles de enzimas de glutatión más altos. Hay una correlación muy clara. Este estudio hace el abordaje opuesto. Concluye que el riesgo de morir se aumenta cuando tenemos una dieta baja en cisteína, y como saben, la cisteína es el factor limitante para la producción a nivel celular de glutatión, y están promoviendo el uso de precursores del glutatión como un tema que nos ayuda o que nos debe ayudar en las personas mayores a reducir la mortalidad o las fatalidades, las enfermedades. Entonces veamos otro estudio. Este es un estudio de los primeros que hizo el doctor Gustavo Bunos. Básicamente él encontró cómo funcionaban las proteínas al elevar el glutatión. Uno de los estudios más importantes nos dice que, se hizo con un grupo de animales de laboratorio, y estos animales muestran una mayor resistencia a las enfermedades y a ciertos tipos de cáncer. Este equipo demostró que estos animales vivían entre 30 y 50% más. Este fue un descubrimiento enorme, y ciertamente esto atrajo mucha atención y mucho financiamiento. Y la gente cada vez más me envía estudios acerca de lo que se supone que son, por ejemplo, sustancias que prolongan la vida de las ratas hasta 10%. Nosotros lo hicimos mejor, y lo hicimos hace más de 30 años con el Immunocal. Y por supuesto sería muy bueno poder tener un estudio de este tipo en humanos, pero eso sería básicamente imposible. Sería demasiado difícil controlar tantas variables. Las variables que ocurren en los años de vida de una persona, ¿no? Además, necesitaríamos años y años de financiamiento. Sin embargo, esto se ha hecho muchas veces en ratones, en ratas y otros animales de laboratorio. El elevar los niveles de glutatión en los animales de laboratorio nos lleva a una longevidad aumentada. Esto nos queda muy claro. Entonces, ya hemos hablado de los fundamentos del glutatión y el envejecimiento. Echemos un vistazo ahora a las enfermedades del envejecimiento. Veamos, por ejemplo, qué sucede con la salud y el glutatión en general en la población de adultos mayores. Este es un estudio que se hizo en Florida con pacientes geriátricos. Se analizaron 4 grupos de población: a voluntarios jóvenes, los tenemos en la barra azul; personas mayores, saludables, es decir, personas que únicamente iban a ver al doctor cuando lo necesitaban, son los que están en la barra verde; los pacientes mayores que iban regularmente a ver al doctor, a hacerse chequeos, revisiones de presión sanguínea, etcétera, esos están en amarillo; y finalmente los pacientes geriátricos que estaban internados en un hospital, estos son los del grupo en rojo. Y después se midieron los niveles de glutatión en todas estas poblaciones, y observen, hay una correlación perfecta entre los niveles de glutatión y el grado de salud de las personas. Esto es algo bastante revelador. A mayores niveles de glutatión, mayores los niveles de salud en estas personas. Este es un estudio europeo publicado en la revista de gerontología. Es un nuevo término para hablar de la geriatría. Los científicos midieron los niveles de glutatión en más de 205 personas mayores de 60 años. Este fue un estudio bastante grande. Después enlistaron lo que se llama multimorbilidad. ¿Qué es la multimorbilidad? Es el desarrollo de diferentes enfermedades crónicas a lo largo del tiempo, como la diabetes, EPOC, etcétera. Morbilidad significa enfermedad, multimorbilidad significa enfermedades múltiples, varias enfermedades. Entonces hicieron una comparación entre los niveles de glutatión y la acumulación de enfermedades a lo largo de 6 años en una población de 2.500 personas. Este fue todo un proyecto.
La multimorbilidad en sí puede considerarse como la condición clínica más común que está vinculada con el envejecimiento. En otras palabras, las personas, conforme más edad tienen, sufren de más de una enfermedad y esto afecta, por supuesto, tanto a su salud física como la mental y ciertamente esto afecta la calidad de vida de estas personas. Y como uno podría predecir, existe una correlación perfecta entre los niveles de glutatión y la multimorbilidad. En otras palabras, a menores niveles de glutatión encontramos más presentes más enfermedades crónicas y esto es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades específicas que tienen que ver con el envejecimiento? Realmente la lista es muy larga, pero veamos algunas de ellas, algunas de las más comunes. Aquí tenemos una lista breve, echen un vistazo en la pantalla. Esto incluye el cáncer, la enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, artritis, varias enfermedades neurodegenerativas. Y ustedes pueden investigar esto por su propia cuenta. Esta es una lista muy breve de las enfermedades del envejecimiento. Lo que quiero decir es esto, y quiero que lo recuerden. Todas y cada una de las enfermedades de esta lista está relacionada con la deficiencia del glutatión. Es imposible contar el número de estudios que han demostrado lo anterior. Los niveles de glutatión están inversamente correlacionados con las enfermedades más comunes del envejecimiento en el mundo occidental. Tomemos como ejemplo el cáncer. La incidencia del cáncer en la población nos muestra un aumento drástico conforme vamos envejeciendo, por supuesto. Piensen en algo como el cáncer de próstata, que está relacionado con la edad. Está el cáncer de mama, el pancreático, el de colon, etcétera, el de pulmón. La edad es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer y no voy a hablar del glutatión y el cáncer en este momento porque este es un tema que ya hemos cubierto en otros seminarios web. Sin embargo, los invito a que visiten mi página de YouTube, vean esta dirección de YouTube que está en la diapositiva. Les voy a dar un momento para que tomen nota o tomen una captura de pantalla para que vean un capítulo sobre glutatión y cáncer. Este término puede ser nuevo para la mayoría de nosotros, que es la inmunosenescencia. Entonces, esto nos habla del debilitamiento que tenemos conforme avanza la edad, y esto no es una enfermedad. A lo mejor no han escuchado esta palabra porque este es un proceso natural que va de la mano con el envejecimiento. Esto quiere decir que conforme envejeces también tu sistema inmunológico envejece y esto se va debilitando. Esto se puede demostrar a través de conteos celulares y también midiendo la funcionalidad de las células inmunológicas. Eso es lo que ven en la pantalla. Y aquí les presento un estudio de niveles de glutatión en los glóbulos blancos en diferentes grupos etarios. Fíjense cómo estos soldados, que llamamos a veces linfocitos, son los glóbulos blancos, nos presentan un declive muy claro cuando van bajando los niveles de glutatión conforme las personas van envejeciendo. Esto está correlacionado con el debilitamiento del funcionamiento del sistema inmunológico. También debo mencionar aquí las cataratas, porque este es uno de los primeros lugares en donde los niveles de glutatión se encontraron deprimidos en relación con la ocurrencia de una enfermedad. Esto fue reportado por varios oftalmólogos desde hace varios años y esto ha estimulado a que otros científicos analicen los niveles de glutatión en otros problemas relacionados con el envejecimiento. Tenemos otro artículo que describe la pérdida progresiva del glutatión en el cristalino como efecto de la edad. Al aumentar los niveles de glutatión en el ojo, se vio que esto es un tratamiento potencial. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando han tenido la experiencia de probar el precursor del glutatión, que es el Inmunocal, y seguramente muchas veces los oftalmólogos, seguramente conocen a muchas personas, incluso hay oftalmólogos que han tenido que cancelar las cirugías de cataratas simplemente porque los pacientes mejoraron sus niveles de glutatión. Seguramente conocen estas historias. Ahora,
ninguna charla sobre enfermedades y glutatión podría dejar fuera el tema de la enfermedad de Alzheimer. Esta es una de las enfermedades que más temen las personas en la edad media y las personas mayores. Las personas después de 65 años tienen mayor probabilidad de enfermarse de la enfermedad de Alzheimer. Esta es una de las enfermedades que muchas veces no se diagnostica bien y muchas veces no se reporta a los médicos. Esto afecta a un tercio de las personas que tienen más de 85 años. Esto se ha estudiado a fondo. Los niveles de glutatión son muy bajos en los pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer. Y este número se correlaciona con el nivel de la enfermedad. Es decir, cuando los niveles son muy bajos, la enfermedad es más severa y muchos neurocientíficos han sugerido que el dar seguimiento a los niveles de glutatión es una buena manera de generar un pronóstico para estos pacientes. Lo más importante es que los investigadores activamente están investigando maneras para mejorar la cognición en la enfermedad de Alzheimer mediante la elevación de los niveles de glutatión. Y para los que conocen el inmunocal, seguramente han escuchado ya muchos testimonios. Hemos descubierto que los niveles de glutatión también claramente se ven agotados en la enfermedad de Alzheimer, pero ¿qué hay con respecto de las formas más leves de la demencia, lo que llamamos MCI, o bien impedimento cognitivo leve? La respuesta es sí. ¿Qué es MCI en inglés? Bueno, el impedimento trastorno cognitivo leve afecta la memoria, por ejemplo. Es común que una persona de más de 60, 65 años ya no recuerda el nombre de una persona que acaba de conocer o ya no recuerda dónde dejó las llaves de su casa. Se afectan muchas de las funciones comunes de nuestra vida cotidiana. Entonces, esto se relaciona con lo que les he dicho. Estas personas no pueden considerarse como que sufren demencia, pero el tener esta condición a menudo, tarde o temprano, nos lleva a una enfermedad de Alzheimer. En otras palabras, el MCI es un factor de riesgo para el desarrollo futuro de demencia como tal. ¿Y qué creen? Los pacientes con MCI también pueden definirse como pacientes que tienen bajos niveles de glutatión. Miren este estudio que está en la pantalla. Se hizo un seguimiento de los niveles de glutatión durante 2 años en pacientes diagnosticados con MCI. Los niveles de glutatión, se hicieron pruebas de niveles de glutatión con bastante regularidad, y fíjense a cada 6 meses y van a ver cómo hay una pérdida inquietante y continua de los niveles de glutatión durante todo el periodo de las pruebas. Esto nos llama a hacer algo. ¿Qué hay respecto de la enfermedad de Parkinson? También, en este caso, es otra enfermedad neurodegenerativa afectada por los bajos niveles de glutatión. Yo he investigado muchísimo la relación entre esta degeneración y el glutatión. Hay varios capítulos en mi libro sobre el glutatión que analizan estas diferentes enfermedades neurológicas, y es un tema demasiado común que ocurre en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas de la actualidad. Observen la lista que está en la pantalla. En este estudio se obtuvieron cerebros en necropsias, y resulta que se analizaron los cerebros de personas con Parkinson, con Alzheimer y pacientes normales. Y normalmente, bueno, lo que encontramos evidentemente fue que los niveles de glutatión fueron más bajos en los cerebros afectados con respecto a los cerebros normales. En Parkinson encontramos que los niveles más bajos están en las zonas de lo que llamamos la sustancia negra, en la parte de los ganglios, es decir, la parte que se ve más afectada por el Parkinson. Raising glutathione help here? Aumentar los niveles de glutatión entonces ayuda. Estos doctores utilizaron un instrumento para medir el temblor, los temblores que tienen los pacientes de Parkinson. Entonces, ustedes saben que esta enfermedad tiene como síntoma un temblor en el cuerpo, en las manos, y vean cómo a la persona
antes del estudio, es la parte de arriba. Fíjense cómo se movía el paciente sin haber recibido glutatión, y cuando ya tenía más glutatión, resulta que una vez de aplicarle el glutatión intravenoso, la persona mejoró. Sin embargo, al ser intravenoso, la biodisponibilidad es muy baja del glutatión y nuevamente volvió a tener problemas la persona. Entonces, bueno, seguimos hablando aquí de enfermedades del envejecimiento y estamos hablando de que todas ellas están relacionadas con los bajos niveles del glutatión, pero por cuestión de tiempo les voy a decir lo siguiente: la mayor parte de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento están relacionadas con la pérdida del glutatión, y se está haciendo muchísimo trabajo actualmente para tratar de corregir esta situación. Esta es un área de interés activo y cada vez hay más artículos, cada vez se publican más artículos, y es un reto en mantenerse al día con respecto al tema. Toda esta investigación ha llevado a que se considere el glutatión como una molécula clave para entender y aplicar la medicina antienvejecimiento. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado esta presentación. Muchas gracias, doctor. Sí, en los últimos 2 años hemos disfrutado muchísimo este tipo de sesiones. Le agradecemos por ello. Sé que nos queda un poco de tiempo todavía y podremos contestar un par de preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. Yo sé que muchas de las preguntas que ya bueno, yo sé que en esta sesión han hecho muchas preguntas, entonces adelante, anoten algunas de sus preguntas. Hay muchas preguntas en el chat y escojamos algunas para contestarlas. Bueno, denme un segundo para que entre a nuestro chat de preguntas y respuestas. Bueno, las preguntas las anotaron más bien en el chat general. Alguien está preguntando cuál es la diferencia entre el glutatión intravenoso y el inmunocal. Hay una diferencia muy grande. La diferencia es grande. Aunque ustedes no lo crean, el glutatión aplicado de forma intravenosa, su media vida, su biodisponibilidad, se mide literalmente en minutos. En minutos. Y de hecho tengo otro video sobre este tema, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Me parece que el título es Elevar los niveles de glutatión para profesionales de la salud. Habla del glutatión intravenoso y ahí les muestro artículos en donde se comprueba que el glutatión intravenoso dura minutos. ¿Recuerdan la gráfica del Parkinson donde las personas tienen temblorinas en las manos y resulta que al aplicarles el glutatión intravenosamente, bueno, sí, la gente reducen los temblores, pero después de minutos vuelven a tener ese temblor en el cuerpo. Entonces, esto puede ser interesante para ciertas desintoxicaciones. Además, bueno, entre los tratamientos intravenosos con glutatión o con otra cosa, bueno, al menos en el caso del glutatión, no es un tratamiento muy efectivo para el largo plazo ni para enfermedades crónicas. Vamos a ver qué otras preguntas nos hacen por aquí. Sí, yo veo aquí otra pregunta de Cindy P. ¿Es posible ir a un médico para que nos hagan pruebas de niveles de glutatión? Sí, esta es otra pregunta, sobre todo en Canadá. ¿Puedo hacerme una prueba de niveles de glutatión? La respuesta es sí y no. Hay muchos lugares en donde puedes encontrar, bueno, en internet, en línea, puedes encontrar muchos lugares que te ofrecen medirte los niveles de glutatión. El problema con estas pruebas es que son extremadamente imprecisas y no vale la pena los 30, 40 o 50 dólares que te van a cobrar. Medir el glutatión realmente es un proceso muy complicado. Necesitas sangre fresca, necesitas centrifugarla, necesitas extraer una capa de lo que nosotros llamamos la capa linfocítica, es decir, la capa en donde están los glóbulos blancos. Se tienen que medir los niveles de glutatión en los glóbulos blancos. Hay muchas empresas que miden el glutatión en la sangre en general o en los glóbulos rojos o en suero. Estas pruebas no son precisas, no son un reflejo preciso de lo que está sucediendo dentro de
las células que cuentan. Estamos hablando sobre todo de los glóbulos blancos, que son las que fortalecen el sistema inmunológico. Además, estas pruebas son bastante costosas. Ahora nosotros, cuando hacemos nuestros estudios en temas como cáncer o en SIDA, por ejemplo, establecemos parte del laboratorio, es decir, preparamos una parte del laboratorio con algún experto, alguien que ya lo haya hecho antes, y no siempre obtenemos buenos resultados porque el procedimiento es complicado y costoso, pero algún día, en el futuro cercano, ya va a haber seguramente alguna empresa estadounidense o china muy lista que seguramente va a encontrar una manera efectiva y barata para medir los niveles de glutatión. Cuando esto suceda, tu doctor te va a pedir una medición de glutatión cada año, tal y como ahora te miden los niveles de azúcar o los niveles de colesterol o de muchas otras cosas. Ya, ese día está por llegar. Muy bien. Y veo aquí otra. El Inmunocal interfiere con el gel tópico HGH. No tiene ninguna interacción. Sonia, tengo enfermedad renal y de nivel 5, soy dializada y estoy oyendo, debo tomar más Inmunocal que una persona normal. Ya tomo Inmunocal y me está funcionando muy bien. Esta es una pregunta bastante capciosa. La persona tiene una falla renal de una etapa avanzada y está siendo dializada. A ver, muchas personas con falla renal, a muchas personas se les dice que limiten la cantidad de proteína que consumen durante el día. En pocas palabras, a muchas personas a lo mejor les dan una guía nutricional que les indica que no deben comer más de 40 gramos de proteína por día. Ahora, el Inmunocal es una proteína. Entonces, hay gente que me llama porque tiene miedo y me dice, no, yo tengo enfermedad renal, yo no quiero tomar Inmunocal porque es una proteína, y los doctores me han dicho que evite las proteínas. A ver, toda la proteína animal se le puede asignar un número, es decir, un valor biológico, y el valor biológico BB representa la utilidad de esa proteína en tu metabolismo diario. En otras palabras, qué tan importante es esa proteína para tu cuerpo. No hay otra proteína animal, no existe otra proteína, carne, pescado, o la de la soya, que ustedes me digan, ninguna otra proteína tiene un valor biológico más alto que el Inmunocal. Entonces, si estás limitado a 40 gramos de proteína al día, más vale entonces que tomes un sobre de Inmunocal en lugar de que te comas una hamburguesa en Wendy's. Asegúrate de calcular que cada sobre de Inmunocal contiene aproximadamente 10 gramos de proteína. Si tienes resultados fantásticos, quédate con la dosis que estás tomando. It says what medication, but is there any medication? La pregunta, ¿hay algún medicamento contraindicado junto con el consumo de Inmunocal? Realmente solamente hay uno. Hay una sola contraindicación, y esa sería personas que toman inmunosupresores, porque estas personas están, sobre todo las personas que toman inmunosupresores por haber recibido un trasplante de algún tejido vivo, alguien que haya donado un riñón y tú eres el receptor, eres el trasplantado, tú seguramente tomas inmunosupresores para no rechazar el riñón que te trasplantaron. Entonces tu sistema inmunológico se tiene que suprimir. Nos preocupa entonces el consumo de Inmunocal en esa situación, porque eso puede provocar un rechazo del órgano, pero en 30 años nunca he visto que esto suceda, pero eso es lo que tenemos escrito en el PDR de Estados Unidos, en el libro médico de referencia, tanto de Estados Unidos como de Canadá, el CPS. Son los dos libros que cualquier médico usa para prescribirte medicamentos, y esas son las contraindicaciones que aparecen en esos libros. Entonces nos apegamos a esa contraindicación, y de otra manera realmente no hay ninguna contraindicación con respecto a ningún medicamento.
Is the whey okay for people who are sensitive to casein and vegans, lactose intolerance? ¿Y qué pasa con las personas que son intolerantes a la lactosa, la gente que no puede consumir caseína? La respuesta respecto al inmunocal sería no, pero bueno, tengo que ahondar un poquito en mi respuesta. El inmunocal es whey protein una proteína aislada de suero de leche muy especial, desnaturalizada, es decir, la mayoría de las proteínas de suero de leche que existen en el mercado no son aisladas, son concentradas, simplemente es una proteína regular, un suero de leche regular. Esta proteína, estas proteínas que no son aisladas tienen una cantidad sustancial de grasa y de lactosa. Y si tienes intolerancia a la lactosa, entonces sí, tu cuerpo podría reaccionar ante la lactosa. Eso te puede dar cólicos, náuseas, diarrea y muchos de los síntomas clásicos que uno conoce. El inmunocal, por otro lado, no tiene nada de lactosa, es decir, tiene una pequeña fracción. Entonces, hasta la persona más intolerante a la lactosa puede tomar el inmunocal. Otra cosa que contienen las proteínas de suero de leche, las proteínas que a veces llaman whey, esa es una familia de productos muy grande. La proteína que la mayor parte de la gente, a la que la mayor parte de la gente tiene alergias es a una proteína que se llama caseína. A inmunocal no le interesa la caseína porque la caseína no es un precursor del glutatión. Entonces, prácticamente toda la caseína es nuevamente menos de un 0.5%. Básicamente toda la caseína ha sido extraída del inmunocal. Entonces, si tú eres alérgico al inmunocal, sería algo muy poco frecuente porque la alergia principal a la leche tiene que ver con la caseína. De hecho, básicamente el problema es la intolerancia a la lactosa, el problema principal, pero este producto no tiene lactosa. Entonces, bueno, Dylan, me parece que llegamos al final de nuestro programa de esta noche. Doctor, muchas gracias. Hay muchas preguntas sobre cáncer, sobre diabetes. Les quiero recordar que si ustedes van al canal de YouTube del Dr. Jimmy Gottman, escriban Dr. Jimmy Gottman en YouTube y van a ver ustedes muchos videos de las últimas sesiones que hemos hecho estos 2 años. Hay sesiones sobre cáncer, diabetes, salud de la mujer y seguramente ahí contestarán varias de sus preguntas. Hay muchas preguntas aquí que nos dicen dónde puedo comprar el libro del Dr. Gottman. Lo pueden encontrar en Amazon. ¿Está en español en Amazon o solo en inglés? Buena pregunta. Puede ser que esté en español en México, no estoy seguro. Sí, el libro lo pueden encontrar en Amazon, entonces no se preocupen. Y bueno, antes de cerrar esta sesión de esta noche, quiero tomar un momento para agradecer al Dr. Gottman por tanta información tan valiosa que ha compartido con nosotros en estas sesiones de la Central de Glutatión a lo largo de 2 años. Gracias por su consistencia, su claridad. Y esto nos ha ayudado a todos nosotros a profundizar en nuestro entendimiento y a apoyar mejor a nuestros equipos. Gracias, Dr. Gottman. Gracias por su dedicación, su tiempo, todo lo que ha invertido en esta comunidad. Se lo agradecemos y le agradecemos su orientación y seguramente continuaremos con todo este muy buen trabajo juntos próximamente. Muchas gracias, Dylan, y gracias por ser un anfitrión tan excelente. Y por supuesto, quiero agradecer a Lucien y a Sergio por su maravilloso trabajo de interpretación. Y quiero decirles a la gente que nos escucha que sigan compartiendo esta información porque esto todavía sigue siendo algo relativamente desconocido y es una estrategia que vale la pena que más gente conozca. Sí, como dice usted, gracias a Lucien por la traducción estos últimos 2 años al francés y a Sergio también estos últimos 2 años por su traducción al español. Gracias y nos vemos el año próximo. Cuídense.